¿Te imaginas aplicarte un perfume y que cada hora que pasa sientas que te acabas de poner uno diferente? Lo que me voló la cabeza de este nuevo Armaf Odyssey Pink Pop es que para nada es una fragancia lineal. De hecho, parece que llevas puestos 3 perfumes distintos en un solo día. Y no exagero, desde una piña explosiva hasta un secado que es bastante glamuroso, este perfume se siente como esas fichas que aún le hacía falta a la línea. Una colección que hasta ahora tiene alrededor de 20 fragancias, pero que realmente a las mujeres la ha dejado un poco de lado. Y no te dejes llevar del diseño de este perfume, que así con esos colores y esos matices hiciera parecer quizás a más de uno que es el simple perfume dulce genérico, pero que definitivamente el Odyssey Pink Pop de Armaf juega en otra liga. Este no es el tipo de perfume que te pones a los 10 minutos y ya te está hostigando, ya te está empalagando, y más aún si está haciendo un poco de calor. Hoy te voy a contar en este video cómo esta mezcla evoluciona en tu piel para hacerte sentir todas estas sensaciones de un perfume cambiante. Y sobre todo, y lo más importante, si quieres saber cuál ha sido hasta la fecha el mejor perfume femenino de toda la línea Odyssey, quédate porque este video es para ti. Esta fragancia nace para ayudar a darle una mejor identidad y variedad a la línea. También salió con su hermanito, que es el Odyssey Lychee, que está dando mucho de qué hablar. En la descripción te dejo la reseña. Y sí, tiene un ADN un tanto parecido, pero básicamente esa es esencia, alejándose un poco de algunos de sus hermanos mayores, que se sienten mucho más pesados y más oscuros. Aquí es básicamente ese toque brillante, esa sensación juvenil, pop y divertida que tratan de abordar aquí con unos matices envueltos todos en una efervescencia frutal y dulce. Y también vamos a debrayar cuáles son todos aquellos significados que la palabra pop tiene en este perfume, pero más adelante lo vamos a ver, que son bastante las referencias. Imagina abrir una bolsa con frutas maduras bajo el sol, donde la acidez y el brillo inicial de la piña con la mandarina te recibe, pero que de inmediato vas a sentir una sensación sumamente cremosa o jugosa de la frambuesa y el melocotón. Esta es una explosión frutal, pero que lejos de quedarse aquí, comienza a tener, a medida que pasan algunos minutos, una evolución o una transformación muchísimo más interesante. Pasado algunos minutos, esa intensidad que te menciono frutal se va calmando, dándole paso a un corazón más floral blanco con unos toques de coco. Aquí se siente bastante cremoso, es un dulce sumamente elegante, no se siente azucarado, no se siente sumamente tipo candy shop, se siente muy agradable y adictivo. Esta sensación mezclada con esa cremosidad se funden perfectamente en la piel, y tu calor corporal hacen el siguiente trabajo, que es dar una sensación como si estuvieras en un super spa, super exótico. Y se seca al finalizar con una mezcla de sándalo y vainilla. Sí, esta es la responsable de que este perfume tenga la característica de ser utilizada diariamente sin que se sienta pesada, y también incluso en verano en países como el nuestro, República Dominicana, que es bastante caluroso. Pero eso es debido a que la base amortigua bien todo lo demás con una sensación de madera recién cortada. Ese brillo amortigua todas las notas estridentes, fuertes de la salida y su corazón, haciendo que el perfume sea más llevadero cuando está haciendo calor. Y sé que ya te estoy vendiendo este video diciéndote que esta fragancia evoluciona tan bien que te hace sentir como si estuvieras poniéndote diferentes perfumes cada vez que pasa una hora. Pues bueno, aquí te lo voy a decir. De la primera vez que te lo atomizas, ten mucha cuenta, porque es un perfume bastante luminoso. Ese toque cítrico y ácido frutal de la salida hace sentir que el perfume, como me pasó a mí en algún momento, creí que era bastante alcohólico, pero no es esto. Es ese estallido fresco que te hace echar la cabeza hacia atrás. Si lo hueles, inmediatamente te lo colocas. Por lo que te recomiendo, si te vas a colocar varias atomizaciones en esta sección de aquí, te recomiendo que no te pongas tanta, porque sí suele ser bastante abrumador al inicio. Pero lo que definitivamente sigue a continuación es lo que te va a hacer amar este perfume. Lo que yo llamaría paleta de polvito. Más o menos pasada una hora, la fragancia se comienza a sentir mucho más cremosa,
más intensa, ya se va dejando de lado esta esencia ácida y brillante inicial de la que te estaba mencionando. Se vuelve más cremoso, más amezclado, es decir, con toques de limpieza. Aquí también aparece un poco de caramelo. Pero, ¿a qué me refiero con lo de la paleta con polvito? No sé si en tu país la llegaron a utilizar mucho. Aquí sí. Es esa especie de paleta dulce que venía con un polvo, que una vez que chupábamos la paleta, la poníamos en el polvo y volvíamos otra vez a ponernos la paleta en la boca. Sentíamos un estallido, una sensación súper efervescente, y por eso se hizo bastante famoso en algún momento. Sentías ese pop, como si estuvieran estallando palomitas en el interior de tu cabeza. Sí. Si recuerda bien esta sensación de este polvillo, que también se sentía, ¿verdad?, bastante luminoso, también mantenía sus matices ácidos y brillantes, pues este perfume huele tal cual, por lo menos en lo personal, a esta esencia de este polvillo en ese instante, es decir, cuando va haciendo su evolución a su corazón. Y a varios metros de ti se puede llegar a sentir también una frescura maderada, que es lo que hace que el perfume no moleste ni tampoco se sienta hostigante en ningún momento. Básicamente, esa mezcla del caramelo, del coco, la frambuesa que te digo, ese toque efervescente, te abrazan totalmente en una burbuja y te hacen sentir también ese toque pues bastante fresco y llamativo. Una fragancia sumamente exquisita y que aquí es donde comienza ya a ser súper adictiva para la mayoría. Pues básicamente, después de mencionarte todo esto, lo más importante es saber cómo se despide el perfume de tu piel. La idea es decirte cuál es la sensación que más vas a disfrutar hasta que el perfume deja de oler totalmente. Aquí vas a sentir una esencia que es como si fuera un fruit punch. En un momento aquí en la República Dominicana se vendían mucho los esquimalitos, o una marca específica en el país que se llamaba Esquimais. Creo que en algunos otros países latinos también se vendía con otro nombre. Pero básicamente era este tipo de helados que muchas veces eran artesanales, sumamente fresco y brillante. Sí, cuando se seca el perfume va a mantener por el resto de las horas que va a durar, que a continuación te voy a decir cuánto dura en la piel. Es esta esencia fresca, frambuesa, estos toques luminosos y referentes siempre a frutos rojos. Definitivamente es como si tuvieras derramado un poco de este esquimalito en la piel y se secara. No se siente empalagoso, más bien se siente brillante, fresco y bastante natural. Lo que hace que mantenga esa sensación fresca y limpia aún estando bajo el sol ardiente. En cuanto a su rendimiento, la fragancia bien te va a servir por toda una jornada laboral. Aproximadamente de unas 7 a 8 horas lo dura bastante bien. Una fragancia notoria pero no pesada. Es ese tipo de fragancia que tiene la proyección y la estela lo suficientemente adecuada para hacerte sentir donde quiera que tú llegues, pero que a nadie va a abrumar. Ese perfume que se siente juvenil, ideal, así como ya te he estado hecho referencia, para el uso en el verano, primavera, otoño, invierno, todo el año, siempre y cuando quieras mostrar esa energía juvenil, ese perfume llamativo, ese perfume gustoso, ese perfume divertido. Y allá vamos con el nombre del pop. ¿Qué tanto hace referencia a este nombre? Bueno, pues el diseño, la sensación del aroma también hace referencia a la cultura, ¿verdad? La cultura pop, ese género que se caracteriza por ser alegre, juvenil, vibrante, ¿verdad que sí? También puede hacer referencia a lo efervescente que es el perfume, ya que suele hacer ese popeo que es con el pop, cada vez que se estalla esa sensación que te describí anteriormente. O también el pop en inglés, que también es utilizado para referirse a algo que sobresale sobre su base, o como esta pantalla emergente que vemos aquí, que te invita a que te suscribas, que básicamente es un pop-up. Básicamente aquí lo que decimos es que sobre esa base, que se puede sentir más cremosa, caramelo, almizcle y demás, hace un pop-up de esos matices brillantes, frutales, que es como si sobresaliera de manera llamativa en la fragancia. Así que sí, todo lo que indica en este perfume es que la presentación es perfecta como se vende. Este perfume es tal cual nos los quieren vender. Y así como también te invité a que te suscribieras en esta ventana emergente, en ese pop-up, ¿verdad? Pues me gustaría que me indicaras si la fragancia te va llamando la atención. Esa evolución que has visto hasta ahora te llama la atención. Y debajo te dejaré la manera en la que puedes aportar al canal con una pequeña donación, y sabes bien que estaremos aquí para responder cualquier duda, así que no dudes en comentar.
En conclusión, para mí, para nada es una fragancia que sí, que al principio sí dije que era bastante simplona en las primeras impresiones, pero que para mí ahora mismo, después de estar utilizándola por algunos días, no es ese perfume que vino para simplemente llenar un hueco. Este perfume vino a reclamar el trono como el mejor perfume femenino de la línea completa de las Odyssey, que sí, sé bien que hay pocas. Logra ese balance perfecto entre lo adictivo de la fruta y lo fresco de un helado de frambuesa, sin volverse pesado en ningún momento. Si buscas algo que no sea lineal y que te mantenga divirtiéndote cada momento de que llevas este perfume puesto, equilibrando perfectamente bien esos matices adictivos pero también divertidos, este perfume definitivamente es la opción a tomar en consideración. Si eres varón, definitivamente es ese perfume que querrás olerle a tu chica. Pero cuéntame tú, ¿prefieres que los perfumes huelan idéntico el día completo o prefieres en cambio fragancias que te cuenten una historia totalmente diferente a cada hora que pasa, haciéndola súper divertida? Déjamelo en los comentarios. Y antes de que te vayas, te dejo esta fragancia, la que sé que le vas a sacar muchísimo provecho. Dale un ojo, dale un chequeado y ve dejándome en los comentarios a ver qué piensas. Y aquí se despide la reseña completa del Armaf Odyssey Pink Pop. Dime qué piensas de esta ricura. ¿Lo usarías?